Bien, pues seguimos. Si no han visto la parte 1, véanla. En verdad es importante. Para todos los energúmenos, como comenten sin haber visto la parte 1, me voy a dar cuenta. Así que si no quieren recibir un burro, entren al canal y véanla. Para los demás, continuamos. Hugo Chávez, transformación y polarización. Venezuela estaba en crisis, ¿cuándo no? Y Chávez había tomado la bandera de luchar contra la corrupción y la pobreza. Representaba una alternativa a los dos partidos políticos que se habían turnado el poder desde finales de los 50. Un año antes de llegar al poder, PDVSA producía 3.2 millones de barriles al día y agrupaba un conglomerado de empresas extranjeras fusionadas desde la nacionalización, de las que heredó los procesos de operación, estándares y prácticas que le hicieron funcionar como las grandes transnacionales del petróleo. El personal era altamente capacitado y los sueldos competitivos. Si todo estaba tan bien porque había crisis en Venezuela. Ay, filósofo gastronómico, para variar las mates son tu talón de Aquiles. PDVSA era grande y funcionaba más o menos bien, aunque no tanto como para mantener a todo el país. Pero no me hagas divagar, más adelante vemos eso. Chávez argumentó que la empresa era una caja negra, que los gerentes se negaban a hacer cambios, gastaba mucho y que debía transformarse para ser más social, esa palabrita. Al tomar el control de la empresa, puso a cargo a militares sin experiencia en la industria, porque los militares son confiables, ¿no? Convirtiéndose en un brazo político más. Ay, si nos convertiremos en Venezuela. ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? No, ya, fue broma. Vean el video de la debacle para que no anden de conspiranoicos. Nuestros países son muy similares, pero no son un copy-paste. O bueno, sí, pero como dije, unas copias salen más borrosas que otras. Vean el video de la debacle, ahí se explica por qué no. Una de sus primeras acciones fue impulsar una nueva constitución, que fue aprobada por referéndum y amplió los poderes presidenciales, permitiendo la reelección inmediata y cambiando el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela. Hay que hacer video de Bolívar. ¿Por qué les encanta endiosar a medio mundo y satanizar a la otra mitad? En el 2000, la Asamblea Nacional tenía una abrumadora mayoría, 66% de partidos pro Chávez. Así que no costó ningún trabajo aprobar la ley habilitante que permitió al presidente Chávez gobernar por decreto y aprobara un paquete de reformas acorde a su programa político. Entre ellas, una de hidrocarburos, que incrementaba la tributación de las transnacionales que participaban en sociedades mixtas. Porque, otra vez, no tienes tecnología. Bueno, X. El caso es que se fijó en 51% la participación mínima del Estado. Estas leyes provocaron paros, manifestaciones y que la oposición pidiera la renuncia de Chávez. También el retiro del apoyo de varios de sus aliados. Ya saben, todos patrocinados por los gringos. ¿De verdad? ¿No habías mencionado a los gringos? Pues porque salvo por el préstamo del FMI, hasta ahora no habían ni asomado las narices, ni siquiera cuando se nacionalizó el petróleo. De hecho, siguen sin hacerlo. Eso fue sarcasmo, por si no lo notaron. Raro, ¿no? Pero no tardan, tú aguantan, ahorita lo vemos. En 2002, los trabajadores de PDVSA, junto con otros sectores, se fueron a huelga. Chávez corrió a 18,000 trabajadores, cuyos nombres fueron publicados en la prensa oficialista, porque ya saben, hay que exhibir a los serviles del imperio. Pero 18,000 trabajadores en huelga, despedidos, raro, ¿no? No intenten entender quién es la izquierda o derecha, quién defiende derechos laborales y quién no. No se quiebren la cabeza. En abril de ese año hubo enfrentamientos y un golpe de Estado que derrocó a Chávez, otro más, pero solo por 2 días. Grave error de la oposición. Aunque te burles, seguro patrocinado por los gringos. Pues hay documentos desclasificados que muestran que el gobierno gringo tenía conocimiento previo y no hizo ningún esfuerzo por impedirlo. Pero patrocinarlo o algo así, no hay pruebas. Si tú tienes, compártelas. Pero yo qué sé. Igual no lo lograron. Y como sabemos, los gringos son re incompetentes. Siempre les salen mal ese tipo de cosas de intentar golpes de Estado y derrocamientos. Los primeros años de Chávez fueron inestables. Los gobiernos que usan la confrontación como forma de gestión requieren constantemente legitimizarse y por tanto contar con los recursos petroleros se volvió estratégico para ampliar el gasto social con relativa facilidad. Pero en las décadas de los 80 y 90, las rentas petroleras no eran abundantes, tampoco al inicio de los 2000. Así que el gasto social en los primeros años de Chávez se hizo con deuda interna, creando impuestos y con la extracción de utilidades cambiarias del Banco Central, o sea, devaluando la moneda, para que me entiendan.
pero los especuladores son los otros. Es que en serio, miren, saben de filosofía, hay muchas cosas lindas, interesantes o importantes. No lo menosprecio, pero las mates, cómo les cuesta un trabajo. Bueno, sigo. En aquellos años, los programas sociales focalizados o con componentes de condicionalidad se eliminaron para reunir todos los recursos en un fondo social. O sea, como eliminar los fideicomisos. Ay, si nos convertiremos en Venezuela. Crearon en su lugar programas de suministro de alimentos. Bien. Construcción y mejoramiento de vivienda. Padrísimo. Y hasta empleo temporal. ¡De lujo! Lamentablemente, no hay forma de saber si esta política social daba resultados porque el gobierno siempre rechazó la transparencia, la medición y rendición de cuentas. Había que creerles. Y con mayoría en el Congreso, pues al diablo esas malditas instituciones neoliberales. Mejor me voy a omitir. El problema con este enfoque es que cuando los gobiernos no tienen las capacidades institucionales para articular políticas y evaluarlas, se hacen programas sociales excesivamente asistencialistas que en realidad no cambian las desigualdades estructurales, pero sí generan lealtad política. A ver, yo sé que en los programas prianistas había mucha corrupción y demás, pero se medían. ¿O por qué creen que sabemos que había corrupción? Si genuinamente quieres corregir algo, combates la corrupción, no lo vuelves más opaco. Es que Es fácil. Ahora busca un frasco, Patricio. Eso es un pepinillo. Sí. La parte macroeconómica no fue tan mal manejada. Es que sí somos Venezuela, vamos que volamos. Pero tampoco la pasó tan bien. El PIB cayó 8.9 y 7.9% en 2002 y 2003 respectivamente. Naturalmente, ni con esas contracciones se ajustó el gasto social. Al contrario, había muchas expectativas de los sectores populares en torno a Chávez. Así que usaron intensamente los recursos fiscales de los excedentes de la renta petrolera. En 2003, el desempleo alcanzó el 16%. El salario real caía y con ello la popularidad de Chávez. Según la nueva Constitución, en 2004 tocaba proceso revocatorio, referéndum pues. Ya no voy a decir nada. Con todo, el resultado le fue favorable. ¿Cómo le hizo? Pues ese mismo año coincidió que el precio del petróleo aumentó muchísimo. Los ingresos fiscales crecieron casi 50% y para ese momento ya controlaba por completo PDVSA, de la cual extrajo recursos más allá de los típicos dividendos o impuestos sobre la renta o regalías. O sea, la exprimió para poner en marcha los programas llamados misiones bolivarianas, que a diferencia de los programas sociales tenían mayor cobertura. Para que me entiendan, los hizo universales, había que dar resultados rápido. Obviamente esta estructura no cambia las condiciones sociales, pero los motes. Me encanta cuando algún genio comenta, pero consumen y eso activa la economía. Ajá, pero tú ¿qué estás produciendo? Estás comprando lo mismo porque produces lo mismo. O peor, importas. Es que no puedo con estos economistas de TikTok. Junto con la política social hubo una creciente participación del Estado en la producción de bienes y servicios, a través de asumir el control directo de ciertas industrias consideradas claves para el desarrollo de la economía. O sea, centralización de la economía, que no es lo mismo que planificación, que lo hace todo el mundo. Iba a ser un chiste del filósofo gastronómico que no entiende la diferencia, pero dijimos que lo íbamos a dejar descansar un rato. China es una economía planificada, como todo el mundo, no centralizada. Ya casi sale el video de China, aguanten. Se dejó de lado la tecnología, las cadenas productivas, las economías de escala. No solo no se combatió la informalidad, sino que se dejó crecer y el sector industrial no petrolero no se desarrolló, tampoco el petrolero. La ocupación en el sector manufacturero, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, son sus datos energúmenos, véanlos, que representaba 14.3% de la ocupación global de la economía en 1997, pasó a 11% en 2006. Y claro, las importaciones de bienes de consumo empezaron a crecer. Respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto. Y tengo otros datos. Tus cifras están mal. Ajá, sí. Ahí están mis fuentes en letritas amarillas para quien quiera consultarlas. Si tienen otras, compártanlas. Bueno, pero todo es por el intervencionismo yanqui, no mientas. ¿Cuál intervencionismo? Estados Unidos andaba muy ocupado del otro lado del mundo por esos años en su guerra contra el terrorismo. No que no sea intervencionista, pero no hace todo al mismo tiempo. Es como ahorita, está más ocupado con Ucrania y Rusia. Venezuela no puede importarle menos. Pero bueno, al rato hablamos de los embargos. El Estado asumió un rol muy activo en el manejo de las importaciones y de la producción.
exigiendo la venta de ciertos productos directamente al gobierno en un intento por hacer cumplir los controles de precios, impuestos y tipo de cambio, además de buscar la viabilidad de las empresas exportadoras. Resultado, las importaciones del 2000 al 2020 por parte del sector público pasaron del 10 al 58% del total importado. Pero es que, a ver, usemos la cabeza un momento, por favor, porque ni China abandonó el control de precios en los 80s. Pensemos un momento. Fulanito produce frijoles, normalmente produce 100 y los vende a 1, pero este año solo produjo 50, por las razones que sean, una plaga, sequía, huelga, incompetencia, lo que sea. No puedes obligarlo a seguir vendiendo a 1. Te puede resultar muy razonable y justo, pero si fulanito vende a 1 esos 50 frijoles, no tendrá recursos para comprar semillas o fertilizantes necesarios, o lo que sea, para el año que entra entregarte 100. Así que ya no te dará ni 50 el año siguiente. O por aumento de la población, hay aumento en demanda, hay que subir los precios para poder producir más el año que entra. ¿Hay abusos? Claro. No quiero filósofos libertarios y sus autorregulaciones en este video, por favor. Bastante tendré con los antiimperialistas. Así que instituciones como Profeco y similares son muy necesarias. Regulaciones, subsidios, leyes antimonopolio, muchas cosas. Pero no control de precios, energúmenos. ¿Quién va a querer producir con pérdidas? Métanle mates a su ideología. Volviendo a la macroeconomía, en 2003 se instauró el control cambiario que constaba de múltiples tasas y el mercado paralelo fue considerado ilegal desde 2010. El acceso a divisas se volvió muy complicado y tanto empresas como personas tuvieron que buscar alternativas para poder obtener moneda extranjera simplemente para pagar alguna importación. Pero los muchachos y yo aún pensamos que tienes gran futuro en el mercado negro y la extorsión. También en 2003 se fortaleció el control de precios del que hablábamos. Hay una lista de bienes y servicios declarados de primera necesidad que se renueva y amplía constantemente. Obviamente esto provoca escasez, inflación y el surgimiento de mercado negro, porque las personas se las ingenian. En diciembre de 2007, Chávez promovió una reforma a la Constitución, promoviendo la reelección continua del presidente. Tuvo la consideración de someterlo a voto popular y el no se impuso con un margen mínimo. Así que, ¿por qué no? Lo volvió a intentar en febrero de 2009 y el oficialismo ganó con un referéndum sobre la reelección continua para todos los cargos de elección popular. Como vendedor de tiempos compartidos, friega y friega y friega hasta que ya te tiene harto y dice, sí, ya, lo que quieras. A mediados de 2011 anunció que tenía cáncer. En 2012 ganó las elecciones, pero ya no acudió a la toma de poder en enero de 2013. En diciembre anunció que su sucesor sería el vicepresidente Nicolás Maduro. Chávez murió en marzo de 2013. La ley decía que en caso de muerte del presidente se debía convocar a elecciones 30 días después, pero se adelantaron y se convocaron a los 4 días del anuncio de la muerte de Chávez. Nada gandallas. En serio, si no son capaces de imaginar lo que esto significa para la oposición, bueno. Aún así, Nicolás Maduro ganó por un estrecho margen de 50.61 contra 49.12, obtenido por Enrique Capriles. Resultado muy distinto al obtenido un año antes por Chávez. Pero antes de pasar a Maduro, analicemos Hugo Chávez, el legado. Además del control de la economía, el gobierno de Chávez también incrementó el control sobre los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales. Cerró canales de televisión críticos, ya saben, esos pagados por el imperio. ¿Y el imperio lo permitió? Pues es un imperio muy raro, así como hace una cosa, hace otra. Chávez promovió medios estatales y comunitarios para difundir su mensaje. El aumento en los precios del petróleo a partir de 2004 sustentó su mandato. ¿Quién sabe qué habría sido de él sin estos ingresos? Quizá más parecido a Maduro. Algo así como AMLO y el nearshoring. Así que ten cuidado, Claudia. Es que, hoy dan ganas de matarlos. Tantita visión, por favor. Si tenemos que jugar a juzgar sus intenciones, Chávez se enfocó en la redistribución de la riqueza a través de programas sociales masivos que mejoraron temporalmente el acceso a la educación, la salud y otros servicios básicos para las clases más desfavorecidas. Pero por eso hay que meterle mates. Estas políticas también llevaron a un aumento en el gasto público y a la creciente dependencia de la renta petrolera. Eso ya le había pasado a Venezuela, pero en mucho menor escala. No aprendieron la lección. Está bien invertir en educación y salud principalmente,
Pero la educación no es solo la primaria, necesitas técnicos y profesionales de todos los ramos de altísimo nivel. Y debes desarrollar industria al mismo tiempo, facilitar la creación de empresas, fomentar el comercio. Puedes regularlo, pero no limitarlo o controlarlo. Simplemente repartir dinero siempre provocará lo mismo. Pan para hoy, hambre para mañana. Un claro ejemplo es la reducción de la pobreza extrema en Venezuela. Sus políticas pueden interpretarse como compra de votos y simpatías o como mejora de la calidad de vida. Si hablamos de alguien sumamente torpe o ignorante que no sabe lo que hace, pues podríamos creerle la segunda opción. Y podríamos decir lo mismo de quien opta por la segunda opción, pero sin considerarlo torpe o ignorante. Pero no es su culpa, todo es subjetivo. Durante su mandato, la pobreza en Venezuela disminuyó notablemente, pasando del 29.3 al 19.6%, y en pobreza extrema del 9.9 en 1999 a solo 5.5 en 2012. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, cuando todavía informaban algo. ¿Cómo lo hizo? Repartiendo ingresos petroleros. Se enfocó también a través de la Misión Robinson y la Misión Rivas en erradicar el analfabetismo y brindar educación secundaria a adultos que no habían completado su educación básica. La UNESCO incluso reconoció la erradicación del analfabetismo en Venezuela en 2005. Empoderó políticamente a clases populares, creó consejos comunales y otras formas de organización popular, incentivó la participación ciudadana en la toma de decisiones locales, es decir, permitió y promovió que comunidades rurales tuvieran una mayor incidencia en la gestión de proyectos locales, como mejoras de infraestructura, educación y salud. Empoderó a sectores que históricamente habían sido excluidos del proceso político. Harina Venezuela Socialista, harina de maíz blanco, precocida y enriquecida, 100% producción nacional. Promovió un fuerte sentido de soberanía nacional y resistencia a la influencia externa, el antiimperialismo, particularmente la influencia de Estados Unidos. Su gobierno abogó por la autodeterminación de los pueblos y buscó consolidar una posición independiente para Venezuela. Buscó alianzas con otros países de América Latina, África y Asia, además de promover su visión de una patria grande, para fomentar la integración latinoamericana con iniciativas como la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. ¿Pero por qué tienen que ser tan cursis? E igual sustentado en mitos. Sí necesitamos ese video sobre Bolívar. Hay leyendas negras y rosas, así que no quiero energúmenos para variar. Pero todo eso lo arruinaron los gringos con sus embargos e intervenciones, ya di la verdad. Pues no, lo arruinó no saber de mates, pero ya sé que no estarás feliz si no analizamos los embargos. Aunque creo que el análisis te dejará más infeliz. La relación con Estados Unidos siempre fue tensa y se deterioró con el tiempo. La retórica antiimperialista y su alianza con gobiernos como el de Cuba y Nicaragua no ayudaron. Chávez denunció repetidamente la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, sin pruebas. Y los gringos implementaron sanciones indudablemente, pero ¿qué tan graves fueron? Bloqueos, embargos y sanciones. Primero aclarar que no hay bloqueos, o bueno sí, bloqueos económicos, pero es que un bloqueo es territorial, no solo económico, como en la Franja de Gaza, esa sí que está bloqueada. Pero si no usamos adecuadamente las palabras, no podemos dimensionar las cosas. Ni Cuba, y mucho menos Venezuela, han estado bloqueadas. Cuba, si acaso, una semana durante la crisis de los misiles. Vean el video de Cuba. Pero a regímenes autoritarios les encanta y promueven la palabrita bloqueo para todo, hasta porque no les quisieron comprar una manzana. ¡Me bloquea! Y no falta la ternurita que se los cree. Es una narrativa, sobrinos, igualita que la de que Estados Unidos lucha por la libertad y la democracia. Nunca entenderé cómo son capaces de creer unas patrañas y otras no, y viceversa. En fin, en 2005, Estados Unidos prohibió la exportación de armas a Venezuela, citando la falta de cooperación de Chávez en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. O sea, se autoembargaron. Pero los gringos viven de vender armas, ¿no? Les digo, un imperio que así como hace una cosa, hace otra. En 2006, Venezuela fue incluida en la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas. Eso solo significó menos armas. En 2007, Chávez ordenó la nacionalización completa de la industria petrolera, afectando a varias compañías estadounidenses como ExxonMobil y ConocoPhillips. Esta medida provocó demandas internacionales, pero ninguna acción concreta en ese momento.
más que la indemnización que tuvo que pagar Venezuela por $30,000 millones aproximadamente. Suena mucho, ¿no? Pues es algo así como dos bocas, o sea, lo de 2 refinerías, pues una ganga. Pero otra vez, sobrinos, el petróleo es de los venezolanos, no la infraestructura, en fin. En 2011, bajo la ley de sanciones contra Irán, Corea del Norte y Siria, el Departamento de Estado impuso restricciones a PDVSA, prohibiendo contratos con el gobierno de Estados Unidos y restricciones financieras. La restricción consistía en no poder realizar contratos con entidades estadounidenses por más de $1 millón, lo que obviamente afectó su capacidad de operar eficientemente en el mercado global de crudo. No que no pudieran venderlo, pero provocó una disminución significativa en sus ingresos al hacerlo todo más lento. ¿Valió la pena? ¿Qué te compraba Irán, o Corea del Norte, o Siria? Está bien buscar alternativas, pero le sacas la lengua al rico que te compra 1,000 empanadas para darle prioridad al que te compra una. Bueno, a ver, si quieres está bien, pero entonces no te quejes. Miren, yo no sé si son idealistas y yo un simple cerdito capitalista adoctrinado por el imperio. Tal vez sí, pero perdón, no me hagan pensar que idealista es sinónimo de idiota. Ok, sí, los gringos son tan malos y no quieres tener nada que ver con ellos, se vale. Pero entonces, ¿por qué te quejas de que no te compre? De ti debería salir no querer vender, ¿no? Que alguien me explique, por favor. Hasta aquí, las restricciones solo implicaban a empresas gringas. A ver, que alguien me explique. ¿El gobierno venezolano modificó algo? Pues no. Siguió el discurso antiimperialista y las relaciones con Irán, Corea del Norte y esos países malvados. Así que en 2012, Estados Unidos impuso restricciones que prohibían a las instituciones estadounidenses, nada más a ellas, negociar nueva deuda emitida por el gobierno venezolano o PDVSA. Esto provocó una crisis de liquidez para Venezuela. Si tienes un negocio propio y sabes usar la deuda, entenderás lo que esto significa. Por supuesto, esto provocó una crisis económica interna, pero otra vez, ¿no estábamos en contra de los préstamos del FMI y todo lo demás? ¿Por qué querrías préstamos gringos? No te quiebres la cabeza, jamás admitirán sus contradicciones. Pues no, pero tú sí los tuyos, filósofo libertario. Lo bueno es que unos años después aparecería China. Bueno, ya un poquito desde antes. Esa bella y dócil dragoncita roja, montada por el osito Pooh, incapaz de aprovecharse de la situación que solo lleva paz, justicia y prosperidad allá por donde vuela. Pero eso lo vemos en el video de China. Bueno, sigo. También entre 2011 y 2013 se impusieron sanciones a más de 100 individuos, incluyendo altos funcionarios del gobierno venezolano. Estas sanciones congelaron sus activos en Estados Unidos, o sea, casas, empresas, acciones de empresas gringas, activos, y prohibieron su entrada al país. Su entrada al país. ¿Para qué querrían ir allá si son el mismísimo demonio, no? Y activos. ¿Por qué tendrían activos en Estados Unidos? Es que no puedo con la estupidez, de verdad me va a dar algo. Sobrinos, en serio, échenle tantito coco. Estas sanciones no tuvieron un impacto específico en la economía de Venezuela, solo dañaron la reputación internacional del gobierno de Chávez y limitaron la capacidad de sus funcionarios para operar en el extranjero. ¿Y ya? ¿Eso es todo? Durante el gobierno de Chávez, en lo que se refiere a sanciones y embargos, sí, eso fue todo. Hay por ahí historias negras circulando que desde el 2005 el gobierno gringo, bla, bla, bla. Pero solo son documentos de dudosa procedencia, ningún impacto tangible a la economía venezolana, ni nada por el estilo que se pueda confirmar. En fin, bajo este contexto de crecimiento económico, gracias a los ingresos petroleros, a pesar de los embargos e intentos por la distribución de riqueza, aunque recuerdan el dato de que en 1997 PDVSA producía 3.2 millones de barriles diarios, recuérdenlo. También un fuerte apasionamiento de una parte importante de la sociedad venezolana que antes no se sentía representada y un fuerte rechazo de la otra mitad. Un discurso antiimperialista y coqueteos con el diablo. En ese contexto es que fallece Hugo Chávez y llega al poder Nicolás Maduro. Lamento si se las estoy haciendo mucha emoción, sobrinos, pero la historia es larga y escabrosa. Igualmente, al momento de grabar este video, no tenemos noticias de en qué termina la lamentable telenovela de las elecciones venezolanas. Y saben que no nos gusta especular. Así que les pido sean pacientes. En cuanto estemos listos, sacaremos la tercera parte. Esperemos no demorar demasiado. Por lo pronto, ocúpate de tus finanzas personales, que esas el petróleo no las va a salvar.